¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu espalda en el silencio de la noche? ¿Has escuchado susurros en habitaciones vacías o has visto sombras moverse por el rabillo del ojo? Prepárate, porque las historias que estás a punto de escuchar no son simples cuentos de fogata. Son relatos que se aferran a la memoria, que te harán cuestionar la delgada línea que separa nuestro mundo del más allá. Hoy te llevaré a un viaje a través de 10 experiencias aterradoras, donde lo inexplicable se manifiesta y el miedo toma su forma más pura. Apaga las luces, agudiza tus sentidos y déjate envolver por el terror. Pero ten cuidado, después de esto, quizás no vuelvas a sentirte seguro en la oscuridad. Historia 1. El reloj del Panteón que solo avanzaba durante el rezo en Texas. En el pequeño y olvidado pueblo de Laredo, Texas, donde el polvo del desierto parece cubrirlo todo con un manto de quietud y tiempo detenido, se erigía una antigua capilla de adobe dentro de los muros del Panteón Municipal. El padre Miguel, un hombre de fe inquebrantable y rutinas férreas, había sido asignado a esa parroquia hacía ya más de 20 años. Conocía cada lápida, cada nombre grabado en la piedra, cada historia susurrada por el viento que se colaba entre los mezquites. Pero había un objeto en la capilla que siempre había capturado su atención, últimamente, su inquietud. Un viejo reloj de pared, de madera oscura y números romanos descoloridos, colgado sobre la entrada principal. El reloj llevaba años detenido, sus manecillas clavadas a las 3:15, como un testigo mudo de un instante congelado en la eternidad. Los lugareños decían que se había parado el día en que un rayo partió el viejo campanario, pero nadie se había molestado en repararlo. Era, simplemente, parte del paisaje melancólico del lugar. La vida del padre Miguel transcurría entre misas, confesiones y sus oraciones personales. Cada tarde, al caer el sol y mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, se arrodillaba en el primer banco de la capilla para su rezo vespertino. Era su momento de conexión íntima con Dios, un diálogo silencioso en la soledad del camposanto. Fue durante una de esas tardes cuando notó algo extraño. Al levantar la vista tras un profundo amén, sus ojos se posaron en el reloj. Le pareció, por un instante fugaz, que la manecilla de los minutos había avanzado un poco. Lo descartó como un juego de luces, una sombra traicionera proyectada por las velas que titilaban a su lado. Sin embargo, al día siguiente, la sensación se repitió. Y al tercer día, ya no había lugar a dudas. El reloj, que había permanecido inerte durante décadas, se movía. Pero no de una forma constante. Movido por una mezcla de curiosidad y un creciente desasosiego, el padre Miguel decidió llevar a cabo un experimento. Se sentó en el banco, con la mirada fija en el reloj, y esperó. Pasaron 10, 20, 30 minutos. Las manecillas no se movieron ni un milímetro. Seguían obstinadamente fijadas en la misma marca. Entonces, cerró los ojos, juntó las manos y comenzó a recitar el rosario. Las palabras fluían de sus labios, un murmullo constante que llenaba el silencio de la capilla. Rezo tras rezo, su mente se concentró en la plegaria, olvidándose por momentos de su propósito inicial. Cuando finalmente concluyó y abrió los ojos, un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. Miró hacia el reloj y sintió que el aire le faltaba. Las manecillas habían avanzado. Marcaban casi las 4. Habían transcurrido exactamente los minutos que había dedicado a su oración. El descubrimiento lo dejó perplejo. Durante la semana siguiente, repitió el proceso metódicamente, como un científico ante un fenómeno inexplicable. Si se sentaba en silencio, el tiempo en el reloj permanecía muerto. Si leía un pasaje de la Biblia en voz alta, las manecillas avanzaban. Si cantaba un salmo, se movían con una cadencia casi imperceptible. El reloj no medía el tiempo cronológico, medía el tiempo de la fe. Avanzaba, segundo a segundo, minuto a minuto, únicamente mientras las palabras sagradas resonaban entre aquellas paredes. La capilla, y en especial aquel reloj, parecían alimentarse de sus oraciones, cobrar vida con cada sílaba de devoción. Esta revelación, lejos de traerle paz, comenzó a perturbarlo profundamente. ¿Qué clase de mecanismo era aquel? ¿Era una bendición, una señal divina de que sus plegarias eran escuchadas de una forma tan tangible? ¿O era algo más siniestro? La idea de que una fuerza desconocida estuviera vinculada a sus momentos más sagrados le resultaba inquietante.
Empezó a observar el reloj con una mezcla de temor y reverencia. Notó que la madera parecía menos vieja, que el cristal que cubría la esfera brillaba con una luz propia bajo la penumbra. A veces, mientras rezaba, creía escuchar un levísimo tic-tac, un sonido rítmico y acompasado que parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón. Una noche, durante una fuerte tormenta que azotaba el desierto, un relámpago iluminó la capilla a través de los vitrales. El padre Miguel estaba en medio de una oración por las almas del purgatorio. En el breve instante de luz, miró hacia el reloj y lo que vio hizo que las palabras se ahogaran en su garganta. No era el avance de las manecillas lo que lo horrorizó. Fue que, por un segundo, la esfera del reloj no mostró los números romanos. En su lugar, vio un rostro. Un rostro anciano, de facciones severas y ojos vacíos, que lo miraba fijamente desde el interior del mecanismo. La visión duró menos de un parpadeo, pero la imagen quedó grabada a fuego en su mente. Aterrorizado, dejó de rezar en la capilla. Realizaba sus oraciones en la pequeña sacristía, lejos de la mirada vigilante del reloj. Pero entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las puertas de la capilla se abrían solas durante la noche, las velas aparecían consumidas por la mañana aunque él estaba seguro de haberlas apagado. Sentía una presencia constante, una presión en el aire, como si la capilla estuviera esperando. Hambrienta. Se dio cuenta de que no era él quien controlaba el fenómeno. Era el reloj, o lo que fuera que habitara en él, el que exigía su tributo de oraciones. La capilla no se alimentaba de la fe, se alimentaba de él. El reloj no medía el tiempo de Dios, sino el tiempo que le quedaba al propio sacerdote. Con el corazón encogido por el miedo, comprendió que había quedado atrapado en un pacto del que no era consciente, un engranaje invisible en una maquinaria sobrenatural. El reloj del panteón seguiría avanzando, tic-tac, plegaria a plegaria, hasta que su tiempo, finalmente, se agotara. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina, imagina lo que te espera. No te pierdas ni un segundo del terror que hemos preparado para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para ser el primero en descubrir los misterios que acechan en la oscuridad. Y si te ha gustado, déjanos un like para que sepamos que quieres más. Historia 2: La misa que nadie recordaba en Aguascalientes. La neblina en las afueras de Aguascalientes tiene una cualidad especial justo antes del amanecer. Es densa, casi palpable, y se aferra a la tierra como un sudario, borrando los contornos del mundo y silenciando cualquier sonido que no sea el de la propia respiración. Fue en una de esas madrugadas, cuando el cielo apenas comenzaba a insinuar un pálido color gris, que el padre Anselmo se despertó con una extraña sensación de urgencia. No era un sueño, sino una certeza ineludible que le oprimía el pecho: debía celebrar una misa. De inmediato. No en su parroquia habitual del centro de la ciudad, sino en la pequeña y ruinosa capilla de un pueblo abandonado a varios kilómetros de distancia, un lugar del que solo quedaban los cimientos de unas pocas casas y esa iglesia solitaria, carcomida por el tiempo y el olvido. Vistiéndose a toda prisa, sin comprender del todo el impulso que lo movía, tomó su maletín con los elementos sagrados y condujo su viejo auto por caminos de terracería que apenas recordaba. La niebla era tan espesa que los faros del coche apenas penetraban un par de metros adelante, convirtiendo el trayecto en un acto de fe ciega. Finalmente, la silueta de la capilla emergió de entre la bruma, como el esqueleto de un animal prehistórico. No había campanario, el techo estaba parcialmente derrumbado, pero el altar de piedra permanecía intacto, como si una fuerza invisible lo hubiera protegido de la decadencia. Al entrar, el aire era frío y olía a tierra húmeda y a incienso antiguo. Para su sorpresa, la capilla no estaba vacía. Una docena de figuras estaban sentadas en los destartalados bancos de madera. No podía distinguir sus rostros con claridad. La penumbra y la niebla que se filtraba por las ventanas sin cristales los envolvían en un halo de misterio. Vestían ropas sencillas, anticuadas, y permanecían en un silencio absoluto, con las cabezas inclinadas en señal de respeto. El padre Anselmo sintió un alivio inicial. No estaba solo. Su extraña llamada había sido también la de ellos. Sin mediar palabra, se dirigió al altar, preparó el cáliz y el misal, y comenzó la liturgia. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que recitaba las oraciones en latín. Introibo ad altare Dei.
La respuesta llegó como un murmullo colectivo, un susurro que parecía nacer de las propias paredes. Ade deum qui laetificat juventutem meam. La misa transcurrió con una solemnidad sobrecogedora. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda, una devoción tan palpable en una congregación. Cada gesto, cada palabra, resonaba en el silencio de la madrugada con un peso inusitado. Los feligreses respondían a cada oración en unísono perfecto, sus voces fusionándose en un coro bajo y melancólico que parecía tan antiguo como la propia capilla. Durante la consagración, al elevar la hostia, un rayo de sol logró atravesar un agujero en el techo, iluminando directamente el altar. En ese instante, el padre Anselmo sintió una energía recorrerle el cuerpo, una sensación de paz y propósito que disipó cualquier duda que pudiera haber tenido. Al dar la bendición final, ite, missa est, la respuesta fue un Deo gratias, tan quedo que fue casi un suspiro colectivo. Luego, mientras guardaba los objetos sagrados, los feligreses comenzaron a levantarse y a salir de la capilla en silencio, uno por uno, desapareciendo en la niebla como si se disolvieran en ella. No hubo saludos, ni miradas, ni una sola palabra intercambiada. Simplemente se fueron. Cuando el padre Anselmo salió al exterior, el sol ya se había elevado por completo, disipando la niebla. El paisaje que se reveló ante él era desolador. Las ruinas del pueblo eran aún más evidentes a la luz del día. No había ni un alma a la vista, ni huellas de vehículos aparte de las suyas. El camino de tierra estaba inmaculado. Era como si hubiera sido la única persona allí en décadas. Una extraña inquietud comenzó a reemplazar la paz que había sentido. ¿Quiénes eran esas personas? ¿De dónde habían venido y a dónde habían ido sin dejar el más mínimo rastro? De regreso en su parroquia, la rutina diaria lo absorbió, pero no podía quitarse de la cabeza la experiencia de la madrugada. Al día siguiente, movido por la necesidad de encontrar una explicación lógica, decidió regresar a la capilla abandonada. Esta vez, fue a plena luz del mediodía. El sol caía a plomo sobre las ruinas. Al entrar, el lugar parecía diferente. Más pequeño, más ruinoso. El suelo de tierra estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y escombros. No había una sola marca de pisadas recientes, salvo las que él mismo estaba dejando en ese momento. Se acercó a los bancos. Estaban cubiertos de telarañas y nidos de pájaros. Era evidente que nadie se había sentado allí en muchísimos años. Un sudor frío le recorrió la frente. Se dirigió al altar de piedra. Allí, donde la noche anterior había colocado el cáliz y la patena, no había nada. Solo más polvo, y una pequeña flor silvestre, una margarita blanca, fresca y perfecta, que había crecido en una grieta de la piedra. Desconcertado, buscó al sacristán de su iglesia, un anciano llamado Mateo, cuya familia había vivido en la región por generaciones. Le contó, con cierta vacilación, lo que había ocurrido. El anciano lo escuchó pacientemente, con una expresión indescifrable en su rostro arrugado. Cuando el padre terminó, Mateo suspiró y le dijo: «Padre, hace casi 100 años, ese pueblo fue arrasado por una epidemia de gripe. Murieron todos en menos de una semana. No hubo tiempo de darles cristiana sepultura. El sacerdote de aquella época, un joven llamado Padre Rodrigo, los reunió a todos en la capilla para una última misa, pidiendo a Dios por sus almas, antes de sucumbir él mismo a la enfermedad. Dicen que sus espíritus siguen allí, esperando que esa misa termine para poder descansar en paz». El padre Anselmo se quedó sin palabras. La sangre se le heló en las venas. Había celebrado una misa para una congregación de fantasmas. Las figuras silenciosas, las ropas antiguas, su desaparición sin dejar rastro, todo cobró un sentido aterrador. No había sido un sueño ni una alucinación. Había sido el celebrante de un ritual suspendido en el tiempo, el sacerdote que, sin saberlo, había respondido a la llamada de las almas perdidas de Aguascalientes. Nunca volvió a la capilla, pero cada madrugada, al despertar, por un breve instante, cree escuchar el eco de un coro fantasmal susurrando «Deo gratias» en el viento. El miedo apenas comienza. Cada historia es un paso más profundo hacia lo desconocido. Si te atreves a continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Y si esta historia te ha perturbado,
Demuéstralo con un like. Tu apoyo nos impulsa a seguir desenterrando las pesadillas más oscuras. Historia 3. El rostro que se formaba en la pared del osario en Madrid. En las entrañas de Madrid, bajo el bullicio de sus calles y la modernidad de sus edificios, existen lugares donde el tiempo se pliega sobre sí mismo. Uno de estos lugares es el osario de la cripta de una de las iglesias más antiguas de la ciudad, un laberinto de pasillos húmedos y fríos donde los huesos de generaciones de madrileños descansan apilados en nichos. El padre Julián era el custodio de este lugar subterráneo. Un hombre de mediana edad, de semblante serio y una fe que había sido puesta a prueba más por la burocracia eclesiástica que por crisis espirituales. Su tarea consistía en mantener la cripta y el osario, un deber que cumplía con una mezcla de respeto solemne y pragmatismo. Parte de su rutina diaria incluía un momento de oración en la pequeña capilla del osario, un espacio apenas iluminado por una bombilla desnuda, rodeado de cráneos y fémures que parecían observar desde las sombras. La pared detrás del improvisado altar era de piedra irregular y estaba cubierta de manchas de humedad y salitre, un lienzo abstracto creado por siglos de filtraciones. Fue en esa pared donde el padre Julián comenzó a notar algo anómalo. Al principio era sutil, casi imperceptible. Mientras rezaba el rosario, concentrado en los misterios, tenía la sensación de que las manchas en la pared se movían, que las sombras danzaban al ritmo de sus plegarias. Lo atribuyó al cansancio, a la luz parpadeante de la bombilla, a la sugestión de estar rodeado de los restos de miles de difuntos. Sin embargo, la sensación persistió y se hizo más intensa con cada día que pasaba. Decidió prestar más atención. Un lunes, mientras recitaba las letanías, fijó su vista en una sección particularmente oscura de la pared. A medida que las palabras Sancta María, ora pro nobis salían de su boca, le pareció ver cómo las manchas de humedad confluían, se arremolinaban como tinta en el agua. No era un cambio brusco, sino un proceso lento, orgánico. Continuó rezando, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Mater Christi, ora pro nobis. Las sombras se profundizaron, adquiriendo una forma vaga, casi una insinuación. Virgo prudentísima, ora pro nobis. Fue entonces cuando lo vio claramente, dos oquedades oscuras, como cuencas vacías, comenzaron a definirse en la piedra. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no detuvo su oración. Una fuerza extraña, una mezcla de terror y fascinación morbosa, lo impulsaba a seguir. Con cada ora pro nobis, la imagen se volvía más nítida. Una línea sutil que sugería el puente de una nariz. Otra mancha que se alargaba y curvaba, formando el contorno de una boca abierta en un rictus silencioso, una mueca que podía ser de agonía o de súplica. Al final de las letanías, un rostro demacrado y fantasmal lo miraba fijamente desde la pared. No era una pintura, no era un relieve. Estaba hecho de pura sombra y humedad, pero era inconfundiblemente un rostro humano, lleno de una tristeza y una desesperación ancestrales. Tan pronto como pronunció el amén final, la imagen comenzó a desvanecerse. Las manchas se dispersaron, las sombras retrocedieron y la pared volvió a ser una simple superficie de piedra húmeda. El padre Julián se quedó de pie, temblando, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Al día siguiente, regresó al osario con una linterna potente. Inspeccionó cada centímetro de la pared. No había trucos, ni pinturas ocultas, ni nada que pudiera explicar el fenómeno. Era piedra sólida. La experiencia se convirtió en una obsesión. Cada día, la misma rutina macabra. Comenzaba su oración y el rostro comenzaba a formarse. Descubrió que la velocidad y la claridad de la aparición dependían de la intensidad de su rezo. Si susurraba las oraciones, el rostro apenas se insinuaba. Si rezaba con fervor, en voz alta y clara, el rostro emergía con una definición aterradora, sus ojos vacíos parecían seguir cada uno de sus movimientos, su boca silenciosa parecía querer decirle algo. Empezó a sentir que no estaba rezando solo. Había una presencia con él, una entidad atrapada en la piedra, que se manifestaba a través de su fe. ¿Era un alma en pena pidiendo plegarias para su descanso? ¿O era algo mucho más antiguo y oscuro, una inteligencia que se alimentaba de la energía sagrada de sus palabras? Una tarde, decidió cambiar la oración. En lugar del rosario, comenzó a recitar el salmo de profundis, el clamor desde las profundidades. De profundis clamavi ad te, Domine.
La reacción en la pared fue inmediata y violenta. El rostro se formó casi al instante, pero esta vez era diferente. Los rasgos estaban contraídos por la ira, la boca abierta no era una súplica, sino un grito mudo de furia. La temperatura de la capilla descendió bruscamente, y un olor a tierra removida y a podredumbre llenó el aire. El padre Julián sintió una presión inmensa en el pecho, como si unas manos invisibles lo estuvieran aplastando. El miedo lo paralizó. Quiso detenerse, pero las palabras seguían saliendo de su boca, como si no le pertenecieran. Fiant aures tua intendente sin vocem de precationismeae. La bombilla sobre su cabeza parpadeó y se apagó, sumiendo el osario en una oscuridad casi total, rota solo por el débil haz de la vela que había encendido en el altar. A la luz trémula, el rostro en la pared pareció adquirir volumen. Por un instante aterrador, juraría que se despegaba de la piedra, que se proyectaba hacia él como una máscara de sombras. Pudo sentir una respiración fría en su nuca. El pánico finalmente rompió el hechizo. Se levantó de un salto, derribando el atril, y corrió a ciegas por los pasillos del osario, tropezando con montones de huesos, hasta que encontró la escalera y subió hacia la luz de la cripta, con el eco de un grito que no era el suyo resonando en sus oídos. Nunca más volvió a rezar en la capilla del osario. Selló la entrada, alegando problemas estructurales. Pero no puede olvidar el rostro en la pared. A veces, en la soledad de su habitación, cuando cierra los ojos para orar, la imagen vuelve a él. El rostro de sombra y humedad, los ojos vacíos, la boca abierta. Y se pregunta si la entidad sigue allí, en la oscuridad, esperando pacientemente. Esperando que otro sacerdote, otra oración, le dé la fuerza suficiente para, finalmente, atravesar la pared. ¿Sientes cómo el miedo se arrastra bajo tu piel? Esto es solo el comienzo. Hay muchos más secretos oscuros esperando ser contados. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si te ha gustado este relato, deja tu like. Es la señal que necesitamos para seguir abriendo las puertas a lo desconocido. Historia 4. El llanto que se escuchaba debajo del altar en Morelos. La parroquia de San Juan Bautista, en un pequeño y devoto pueblo del estado de Morelos, era un edificio colonial con gruesos muros de piedra y un aire de perpetua serenidad. El padre Damián, un hombre joven y lleno de un idealismo que aún no había sido erosionado por el tiempo, había llegado allí hacía poco más de un año. Amaba la paz del lugar y la fe sencilla de sus feligreses. Sin embargo, había algo en la iglesia que perturbaba esa tranquilidad. Un sonido. Un llanto. Comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Durante la homilía de la misa dominical, en el momento de mayor silencio, cuando la atención de la congregación estaba fija en sus palabras, creía escuchar un sollozo. Era un sonido agudo, lastimero, como el de un niño muy pequeño que ha perdido a su madre. Al principio, lo ignoraba, pensando que era algún bebé entre los asistentes. Miraba discretamente a la congregación, pero todos los niños estaban tranquilos en los brazos de sus padres o dormitando. El sonido parecía no tener un origen claro, era como si emanara del propio aire. Nadie más parecía notarlo. Los fieles seguían mirándolo con atención, absortos en el sermón. El padre Damián se sentía como el único oyente de una pena invisible. Con el paso de las semanas, el fenómeno se hizo más frecuente y más claro. Ya no era solo durante la homilía. A veces lo escuchaba mientras consagraba el pan y el vino, un gemido ahogado que parecía surgir justo debajo de sus pies. El llanto siempre era el mismo, un quejido infantil, desolado y lleno de una tristeza que le partía el alma. La fuente parecía localizarse en un punto muy específico, justo debajo del altar mayor, una pesada estructura de mármol que había estado allí desde la fundación de la iglesia. La situación comenzó a afectarle. Se volvía ansioso antes de cada misa, esperando el momento en que el llanto comenzaría. Su voz flaqueaba, perdía el hilo de sus sermones. Algunos feligreses mayores notaron su nerviosismo. Doña Elodia, una anciana que había limpiado la iglesia durante 50 años, se le acercó un día con preocupación. ¿Le ocurre algo, padrecito? Últimamente parece usted muy atribulado. El padre Damián, desesperado por compartir su carga, decidió confiar en ella. Le habló en voz baja sobre el llanto que solo él parecía escuchar.
La expresión de la anciana cambió. El color abandonó su rostro y sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y reconocimiento. Agarró el brazo del sacerdote con una fuerza sorprendente y lo llevó a la sacristía. «Padre», susurró, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Usted no es el primero. Hace muchos, muchos años, antes de que yo naciera, se contaba una historia terrible sobre esta iglesia. Según la leyenda que le contó doña Elodia, a finales del siglo XVIII, durante una época de gran agitación y violencia en la región, una joven pareja de indígenas buscó refugio en la iglesia, huyendo de unos bandidos. Llevaban con ellos a su hijo recién nacido. El sacerdote de la época les dio cobijo. Sin embargo, los bandidos irrumpieron en el templo. En la confusión y la brutalidad que siguió, el bebé se perdió. Su madre, antes de ser asesinada junto a su esposo, lo había escondido en un pequeño hueco debajo del altar, esperando que pasara el peligro. Pero nadie supo que estaba allí. El niño murió solo, en la oscuridad, y su llanto, según la leyenda, quedó atrapado para siempre entre las piedras sagradas. Dicen que su espíritu solo se manifiesta a los sacerdotes, concluyó la anciana con voz temblorosa. Llora durante la misa, buscando el consuelo que nunca encontró. La historia heló la sangre del padre Damián. Ya no era un sonido inexplicable, ahora tenía un rostro, una historia, una tragedia insondable. El llanto infantil que escuchaba no era una alucinación. Era el eco eterno del sufrimiento de un alma inocente. Motivado por una profunda compasión, el padre Damián decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir celebrando los sagrados misterios sobre la tumba no reconocida de un niño. Después de mucho insistir y sortear la burocracia diocesana, obtuvo el permiso para realizar una inspección debajo del altar. Una mañana, con la ayuda de 2 albañiles y la presencia silenciosa de doña Elodia, comenzaron el trabajo. Con gran esfuerzo, movieron la pesada losa de mármol. Debajo, tal como sugería la arquitectura antigua, había un hueco, un pequeño espacio vacío lleno de tierra y telarañas. Con cuidado, comenzaron a excavar. Y entonces, a pocos centímetros de la superficie, la pala golpeó algo. Con las manos, retiraron la tierra con delicadeza. Lo que encontraron confirmó la terrible leyenda. Allí, envueltos en los restos podridos de una manta, yacían los diminutos y frágiles huesos de un esqueleto infantil. Un silencio sobrecogedor cayó sobre ellos. El padre Damián sintió un nudo en la garganta. Tomó los pequeños restos con una reverencia infinita, sintiendo el peso de siglos de soledad y dolor. Organizó un funeral apropiado. Bautizó simbólicamente los restos con el nombre de Inocencio y los enterró en el camposanto de la iglesia, en una pequeña tumba blanca. La congregación entera asistió, conmovida por la historia redescubierta. El padre Damián ofició la ceremonia con una emoción que apenas podía contener, pidiendo a Dios que finalmente acogiera a esa pequeña alma en su seno. El domingo siguiente, mientras subía al púlpito para dar la homilía, su corazón latía con fuerza. Esperaba, temía, el silencio. Y el silencio fue lo que obtuvo. Habló a su congregación con una nueva paz, una calma que no había sentido en meses. El llanto se había ido. La misa transcurrió y terminó en una serenidad absoluta. El espíritu del niño, al recibir finalmente el reconocimiento y el descanso que se le había negado durante tanto tiempo, había encontrado la paz. Sin embargo, la historia no termina del todo ahí. A veces, muy de vez en cuando, durante la quietud de la adoración nocturna, cuando el padre Damián está solo en la iglesia, cree escuchar un sonido. Pero ya no es un llanto. Es algo diferente. Un sonido suave, casi inaudible. El sonido de una risa infantil, lejana y feliz, que parece flotar por un instante en el aire antes de desvanecerse. Y él sonríe, sabiendo que no está solo, y que la misericordia, a veces, puede trascender el tiempo y la muerte. Una historia de tristeza y redención, pero el terror tiene muchas otras formas. ¿Estás listo para enfrentarlas? Suscríbete y activa la campanita para que ninguna pesadilla se te escape. Y si esta historia te conmovió, deja un like. Es la luz que nos guía en la oscuridad para traerte más relatos como este. Historia 5. El hábito que apareció colgado dentro de una tumba abierta en Valencia.
El Cementerio General de Valencia es una ciudad de silencio, un laberinto de mausoleos y nichos donde el sol del Mediterráneo blanquea la piedra y alarga las sombras de los cipreses. El padre Lorenzo conocía bien esta ciudad. Como capellán del cementerio, su vida transcurría entre responsos y misas de difuntos, un diálogo constante con el duelo y la memoria. Era un hombre pragmático, cuya fe se apoyaba más en la teología y la razón que en los milagros o las supersticiones. Para él, los muertos descansaban, y eran los vivos quienes necesitaban consuelo. Sin embargo, un descubrimiento macabro y profundamente ilógico estaba a punto de resquebrajar los cimientos de su visión del mundo. Todo comenzó una mañana de otoño. El sepulturero, un hombretón llamado Vicente, corrió a buscarlo a la capilla, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Padre, tiene que ver esto», balbuceó, sin aliento. En la sección antigua, la tumba de los Montero. «No va a creerlo». Intrigado y algo molesto por el dramatismo, el padre Lorenzo lo siguió a través de las silenciosas calles del Camposanto hasta llegar a una de las zonas más antiguas, donde las lápidas estaban erosionadas y los nombres casi borrados por el tiempo. Allí, una escena extraña y perturbadora los esperaba. La pesada losa de mármol de un panteón familiar, perteneciente a una familia apellidada Montero extinta hacía más de un siglo, había sido movida. No estaba rota ni forzada, simplemente estaba desplazada a un lado, como si unas manos inmensamente fuertes la hubieran deslizado sin esfuerzo. La tumba estaba abierta, revelando la negrura de la cripta subterránea. Pero no era eso lo que había aterrorizado a Vicente. Colgando de un gancho de hierro oxidado en la pared interior de la tumba, justo a la vista desde el exterior, había un hábito. Un hábito de sacerdote. Negro, impecable, como recién salido de la sastrería. El padre Lorenzo se acercó con cautela, sintiendo una creciente sensación de irrealidad. El aire que salía de la tumba era frío y olía a tierra y a algo más, un olor dulzón y ligeramente metálico, como el ozono después de una tormenta. El hábito se balanceaba muy levemente, a pesar de que no corría ni una brizna de aire. Era idéntico al suyo. La misma tela, el mismo corte, el mismo cíngulo anudado a la cintura. Con el corazón en un puño, se inclinó para verlo mejor. Y entonces, el detalle que convirtió la extrañeza en un horror personal le heló la sangre. Bordadas en el cuello, con un hilo rojo casi imperceptible, estaban sus propias iniciales. L.V. Lorenzo Vargas. «Es imposible», susurró, retrocediendo un paso. Se palpó su propio hábito, como para asegurarse de que seguía vistiéndolo. Vicente lo miraba, sin entender el porqué de su palidez. «Padre, ¿qué pasa? ¿Reconoce esa ropa?» Lorenzo no supo qué responder. ¿Cómo explicar que la prenda que colgaba dentro de una tumba sellada durante 100 años era, inequívocamente, suya? Un hábito que nunca había perdido, que de hecho, tenía uno idéntico guardado en su armario de la rectoría. La policía fue llamada, pero no encontraron ninguna explicación lógica. No había signos de vandalismo, ni huellas alrededor de la tumba, salvo las suyas y las de Vicente. La losa pesaba varias toneladas y habría requerido una grúa para moverla. Nadie en el cementerio había visto ni oído nada. El caso fue archivado como un acto de gamberrismo inexplicable y sumamente elaborado. A instancias del padre Lorenzo, el hábito fue retirado con unas pinzas largas, como si fuera una prueba contaminada, y guardado bajo llave en un arcón de la sacristía. La tumba fue sellada de nuevo. Pero para el sacerdote, el misterio no había hecho más que empezar. Esa noche, no pudo dormir. La imagen del hábito colgando en la oscuridad de la tumba se repetía en su mente. ¿Era una advertencia? ¿Una broma macabra de alguien que conocía sus iniciales? ¿O algo mucho más allá de la comprensión humana? Los días siguientes, una paranoia sutil comenzó a instalarse en él. Se sentía observado mientras caminaba por el cementerio. Le parecía escuchar susurros entre los cipreses. Durante los entierros, sentía una presencia a su espalda, una frialdad que no era la del viento. Decidió investigar la historia de la familia Montero. Pasó horas en los archivos diocesanos, revisando viejos registros parroquiales. Descubrió que el último miembro de la familia enterrado en ese panteón había sido un hombre llamado Ricardo Montero, fallecido en 1903.
No había nada especialmente notable en su vida, salvo un detalle que hizo que el padre Lorenzo sintiera un vértigo helado. Ricardo Montero había sido el capellán del cementerio antes que él. Había muerto repentinamente, a la misma edad que Lorenzo tenía ahora, de lo que los registros describían como una fiebre súbita. La conexión era demasiado precisa para ser una coincidencia. Un capellán del cementerio, muerto a su misma edad, en cuya tumba aparece su propio hábito. La idea era demencial, pero se aferró a su mente, de alguna manera, el pasado estaba alcanzándolo. El hábito en la tumba no era una advertencia. Era un reclamo. Una semana después del descubrimiento, ocurrió algo más. El padre Lorenzo estaba oficiando un entierro. Mientras recitaba las últimas oraciones, sintió un tirón en su hábito. Miró hacia abajo, pensando que se había enganchado con algo. Pero no había nada. Entonces, sintió como la tela se tensaba a su alrededor, apretándolo, como si la prenda estuviera encogiendo. Le costaba respirar. Tuvo que terminar la ceremonia apresuradamente, sintiendo las miradas confundidas de los dolientes. Corrió a la sacristía y se arrancó el hábito. Estaba empapado en un sudor frío. Al examinarlo, vio algo que no estaba allí antes. En el dobladillo interior, bordada con el mismo hilo rojo de las iniciales, había una fecha, la fecha de ese mismo día. El terror se apoderó de él por completo. Comprendió que había una fuerza en ese cementerio, una entidad o un eco del pasado, vinculada al cargo que él ostentaba. El capellán Montero no había muerto de una fiebre. Algo en ese lugar lo había reclamado. Y el hábito era el símbolo de esa reclamación, un heraldo de su propio destino. Abrió el arcón donde había guardado el hábito de la tumba. Lo sacó y lo extendió sobre una mesa. Ahora, en su dobladillo, también aparecía bordada la fecha del día. Las dos prendas estaban inextricablemente unidas, y él estaba atrapado en medio. Esa noche, el padre Lorenzo tomó una decisión. No iba a ser la siguiente víctima. Empacó una pequeña maleta, escribió una breve carta de renuncia alegando motivos de salud, y, al amparo de la oscuridad, abandonó Valencia. Mientras se alejaba de la ciudad, no miró atrás. Pero sabía, con una certeza que le helaba el alma, que el hábito con sus iniciales seguía allí, guardado en la sacristía o quizás, colgando de nuevo en la negrura de la tumba abierta, esperando pacientemente al próximo capellán del cementerio. Algunos lugares guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Si quieres seguir explorando estos abismos de terror, suscríbete y activa la campanita. Te prometemos que la oscuridad tiene muchas más historias que contar. Y si este relato te ha dejado sin aliento, regálanos un like. Tu valentía nos inspira a continuar. Historia 6. La voz que imitaba su oración en Monterrey. La ciudad de Monterrey, con su imponente Cerro de la Silla como guardián pétreo, es un lugar de contrastes, donde la modernidad industrial se encuentra con antiguas tradiciones. El padre Javier servía en una parroquia de un barrio antiguo, una iglesia con una acústica magnífica que hacía que su potente voz de barítono resonara en cada rincón, durante la misa. Era un hombre de oración solitaria, y encontraba su mayor consuelo en las horas tardías de la noche, arrodillado solo en el presbiterio, cuando el mundo exterior se acallaba y podía hablar con Dios en la intimidad del silencio. Fue en una de esas noches cuando el silencio se rompió. Estaba recitando el Padre Nuestro en voz baja, un murmullo que apenas rompía la quietud. Padre nuestro, que estás en el cielo. Apenas había pronunciado las palabras cuando escuchó un eco. No era el eco natural de la iglesia, que conocía tan bien. Era otra voz, casi un susurro, que repetía sus mismas palabras con una fracción de segundo de retraso. ¿Qué estás en el cielo? Se detuvo, con el corazón acelerado. El silencio volvió a inundar el templo. Pensó que lo había imaginado, un truco de su mente cansada. Prosiguió, un poco más alto esta vez. Santificado sea tu nombre. Y de nuevo, el eco fantasmal respondió. Sea tu nombre. La voz era extraña. No era masculina ni femenina, no parecía ni joven ni vieja. Tenía una cualidad metálica, vacía, como el sonido de una grabación de mala calidad o el viento silbando a través de una grieta. Y siempre mantenía ese leve y perfecto retraso, como una sombra sonora pegada a sus talones.
El padre Javier se levantó y encendió todas las luces de la iglesia. Buscó en cada banco, detrás de cada columna, en el coro, en la sacristía. No había nadie. La iglesia estaba vacía y cerrada a cal y canto. Regresó al altar, con una sensación de desasosiego que luchaba contra su lógica. Intentó rezar de nuevo, esta vez en silencio, solo moviendo los labios. No hubo respuesta. La voz solo aparecía cuando él hablaba. Era su propia oración la que la convocaba. Decidió enfrentarlo. Respiró hondo y con voz firme, comenzó a rezar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. La voz se unió a él, repitiendo cada frase. ¿Padre Todopoderoso? Era una imitación perfecta en cuanto a las palabras, pero completamente desprovista de emoción. Mientras él rezaba con fe, la voz repetía con una frialdad mecánica que le erizaba la piel. Durante las noches siguientes, el fenómeno continuó. Se convirtió en un compañero no deseado en sus momentos más sagrados. Intentó cambiar las oraciones, rezar en latín, improvisar sus propias plegarias. No importaba. La voz siempre estaba allí, repitiendo, imitando, burlándose de su devoción con su eco vacío. Se sentía profanado, como si una presencia parásita se hubiera adherido a su fe, alimentándose de sus palabras. Empezó a temer sus propios rezos. La iglesia, que siempre había sido su refugio, se convirtió en un lugar de tormento. Una noche, mientras la voz lo imitaba, notó algo nuevo y aterrador. El retraso estaba disminuyendo. Muy sutilmente, la voz se estaba acercando a sus propias palabras. Si antes había un segundo de diferencia, ahora era quizás medio segundo. La entidad, lo que fuera, estaba aprendiendo. Se estaba sincronizando con él. La idea lo horrorizó. ¿Qué pasaría cuando finalmente lo alcanzara? ¿Hablarían al unísono? ¿O intentaría la voz hablar a través de él? Desesperado, buscó consejo en un sacerdote anciano y retirado, el padre Matías, conocido en la diócesis por su sabiduría y su interés en casos inusuales. El padre Matías lo escuchó con atención, sin mostrar sorpresa ni escepticismo. Cuando Javier terminó, el anciano le dijo con gravedad: «Hijo, no estás rezando con un ángel ni con un alma del purgatorio. Hay entidades que son maestras de la imitación. No pueden crear, solo copiar. Se sienten atraídas por la energía de lo sagrado, pero su naturaleza es hueca, vacía. Lo que te imita no es una presencia, sino una ausencia. Una burla de la fe. Y es peligroso, porque busca llenar su vacío con tu sustancia». El padre Matías le dio una instrucción específica. Esta noche, cuando reces y la voz comience a imitarte, detente a mitad de una frase. Justo en medio de una palabra. Y permanece en absoluto silencio. No importa lo que sientas o escuches. No termines la frase. Esa noche, el padre Javier regresó a la iglesia, con el corazón martilleándole en el pecho. Se arrodilló y comenzó a rezar el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. La voz lo siguió fielmente. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. ... ¿Es contigo? Bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Continuó, sintiendo como la voz se acercaba, casi pisándole las palabras. Entonces, tomó aire y dijo: y bendito es el fruto de tu vientre, J.E. Y se calló. El silencio que siguió fue el más denso y aterrador que jamás había experimentado. Esperó. Durante un segundo, no pasó nada. Y entonces, desde la oscuridad del coro, la voz, por primera vez, no repitió. Completó la palabra. Sus. Pero el sonido no era el de una imitación. Fue un chillido agudo, distorsionado y lleno de una furia inhumana, como el metal al rasgarse. Inmediatamente después, un viento helado barrió la iglesia, apagando las velas del altar y haciendo que las puertas de los confesionarios se golpearan con violencia. Un ruido de cristales rotos resonó desde la sacristía. El padre Javier permaneció arrodillado, temblando, con los ojos cerrados, recitando el resto de la oración en su mente. No se atrevió a moverse durante casi una hora.
Cuando finalmente se levantó y encendió las luces, encontró un desorden inexplicable. Los libros de cantos estaban esparcidos por el suelo. Un pequeño crucifijo de la pared había sido arrancado y arrojado al otro lado de la sala. Pero la presencia, la sensación de ser observado y escuchado, se había ido. Nunca más volvió a escuchar la voz que imitaba su oración. El silencio de la noche en su iglesia volvió a ser un refugio. Sin embargo, la experiencia lo cambió para siempre. Aprendió que el mal no siempre se presenta con cuernos y fuego, sino que a veces, su forma más insidiosa es la del vacío, la de una imitación perfecta que busca robar la esencia de la verdad. Y supo que había estado al borde de un abismo. A una sola palabra de que una entidad sin nombre completara su oración, y quizás, reclamara su voz para siempre. Hay voces en la oscuridad que es mejor no escuchar. Si quieres seguir adentrándote en el mundo de lo paranormal, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos muchos más ecos del más allá para compartir contigo. Y si esta historia te ha provocado un escalofrío, deja tu like. Nos ayuda a saber que estás ahí, escuchando en la oscuridad con nosotros. Historia 7. El crucifijo que giraba al revés en un cementerio de Arizona. El sol de Arizona es implacable. Cae sobre el desierto como un martillo de luz, blanqueando los huesos de los cactus y agrietando la tierra. En un pequeño cementerio en las afueras de Yuma, un lugar poblado más por el silencio que por los visitantes, el padre Thomas realizaba la ingrata tarea de bendecir una tumba recién cavada. No había familia presente, solo él, 2 sepultureros sudorosos y el ataúd de un vagabundo desconocido que había muerto en el desierto. Era un acto de misericordia, uno de los muchos deberes sombríos que su ministerio le exigía. El padre Thomas era un hombre práctico, un exmilitar que había encontrado su vocación tarde en la vida. Su fe era sólida como una roca, pero no era propenso a la imaginería o al sentimentalismo. Sostenía en su mano su crucifijo de metal, un objeto que lo había acompañado desde su ordenación, su superficie pulida por el uso constante. Mientras recitaba las oraciones finales, Requiem aeternam dona ei, Domine, rociando el ataúd con agua bendita, sintió una extraña sensación en la mano que sostenía el crucifijo. Un frío antinatural, como si el metal estuviera absorbiendo el calor de su piel a una velocidad imposible. Ignoró la sensación, atribuyéndola al calor y al cansancio. Continuó, et lux perpetua luceatei. Fue entonces cuando el frío se intensificó y sintió una vibración. Una vibración lenta y deliberada que recorría el crucifijo. Bajó la mirada. Lo que vio hizo que las palabras se atascaran en su garganta. El crucifijo, firmemente sujeto en su mano, estaba girando. Lentamente, de forma antinatural, sobre su propio eje. La figura de Cristo, que estaba orientada hacia el ataúd, comenzó a rotar hacia la izquierda. Los 2 sepultureros, ajenos al horror silencioso que se desarrollaba en la mano del sacerdote, se secaban el sudor de la frente, esperando a que terminara para poder bajar el ataúd. El padre Thomas estaba paralizado. Intentó detener el movimiento con los dedos, apretando el metal con todas sus fuerzas. Fue inútil. Era como tratar de detener el engranaje de una maquinaria pesada. El crucifijo continuó su inexorable rotación, con un leve chirrido metálico que solo él parecía poder oír. Giró 90 grados, quedando de lado. Luego continuó, desafiando las leyes de la física y la lógica, hasta que completó una rotación de 180 grados. Se detuvo. La figura de Cristo estaba ahora completamente invertida, la cruz de San Pedro, un símbolo que, fuera de su contexto romano, era universalmente reconocido como un signo de profanación, de lo satánico. La cruz invertida apuntaba directamente hacia su propio pecho. En el mismo instante en que se detuvo, una ráfaga de viento caliente y seco se levantó de la nada, arremolinando el polvo del desierto a su alrededor y arrancando un aullido lastimero al pasar entre las lápidas. El sol pareció oscurecerse por un momento, como si una nube invisible hubiera pasado por delante. El frío en su mano se convirtió en un dolor ardiente, como si estuviera sosteniendo un trozo de hierro al rojo vivo. Con un grito ahogado, soltó el crucifijo. Cayó en la arena con un sonido sordo. La figura de Cristo seguía invertida. Uno de los sepultureros se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Se encuentra bien, padre? Thomas no respondió.
Miraba fijamente el objeto en el suelo, ahora inmóvil. Se sentía violado, como si una fuerza maligna le hubiera arrebatado el símbolo más sagrado de su fe y lo hubiera corrompido en su propia mano. Se arrodilló, con el corazón desbocado, y extendió una mano temblorosa para recogerlo. Al tocarlo, el metal estaba helado de nuevo. Con un movimiento rápido, lo enderezó, volviéndolo a su posición correcta. Terminó la bendición a toda prisa, con la voz quebrada. Mientras los sepultureros bajaban el féretro a la fosa, el padre Thomas no podía dejar de pensar en el hombre que estaba dentro. No sabían nada de él, ni su nombre, ni su historia. ¿Qué clase de vida había llevado? ¿Qué clase de muerte había encontrado solo en el desierto? ¿Era posible que alguna entidad oscura se hubiera aferrado a él, y que ahora se manifestara en su presencia? En los días que siguieron, el incidente no lo abandonó. Guardó el crucifijo en un cajón, incapaz de mirarlo. Usaba otro, pero sentía que algo se había roto en su interior. La confianza ciega en los símbolos de su fe había sido sacudida. Si algo tan sagrado podía ser torcido y profanado de esa manera, ¿qué era realmente seguro? Empezó a sentir una presencia en el cementerio, especialmente cerca de la tumba sin nombre. Una sensación de hostilidad, de una inteligencia malévola que lo observaba desde las sombras del sol abrasador. Una tarde, decidió que no podía vivir con ese miedo. Tenía que enfrentarlo. Tomó el crucifijo maldito del cajón. El metal estaba frío al tacto, como siempre. Regresó a la tumba del vagabundo. El montículo de tierra ya se había asentado bajo el sol. De pie ante la tumba, sacó el crucifijo y lo sostuvo frente a él. En el nombre de Jesucristo, dijo con voz firme, aunque su interior temblaba, te ordeno que te manifiestes y me dejes en paz. El crucifijo permaneció inmóvil. El sol seguía golpeando. El silencio del desierto era absoluto. Por un momento, pensó que todo había sido una alucinación, un producto del estrés y el calor. Se sintió casi aliviado. Estaba a punto de darse la vuelta cuando, desde el montículo de tierra de la tumba, algo comenzó a emerger. No fue un movimiento rápido. Lentamente, la tierra comenzó a removerse desde abajo. Y entonces, una mano huesuda, reseca y de color oscuro, rompió la superficie. Los dedos se abrieron y cerraron, arañando el aire. El padre Thomas retrocedió, con un grito ahogado. Pero no huyó. Levantó el crucifijo, apuntándolo hacia la mano como un arma. Va de retro, Satana, gritó, las palabras del exorcismo saliendo de su boca por puro instinto. En el momento en que pronunció las palabras, el crucifijo en su mano se calentó violentamente. Brilló con una luz blanca y cegadora por un instante, y la mano que salía de la tumba se retorció como si hubiera sido tocada por el fuego. Con un siseo que sonó como arena caliente cayendo sobre brasas, la mano se retiró bajo tierra, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El montículo de tierra se quedó quieto. El crucifijo en la mano del sacerdote volvió a la normalidad. Y por primera vez desde el incidente, sintió que el metal estaba a una temperatura normal. La hostilidad en el aire se había disipado. Comprendió entonces que el crucifijo no había sido corrompido. Había reaccionado. Había sido un barómetro de la presencia del mal. El giro no fue una profanación, sino una advertencia. Una señal de la terrible batalla espiritual que se estaba librando por el alma del hombre enterrado en esa tumba. El padre Thomas se quedó junto a la tumba durante mucho tiempo, rezando por el desconocido, sabiendo que la fe no es un escudo estático, sino un arma que a veces, en el desierto de la duda, debe ser empuñada contra las cosas que emergen de la tierra. El mal puede corromper hasta los símbolos más sagrados. Si tienes el valor para seguir enfrentando estas manifestaciones oscuras, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. La próxima historia podría ser la que te quite el sueño para siempre. Y si te ha gustado este relato, demuéstralo con un like. Es tu forma de decirnos que no tienes miedo. ¿O sí? Historia 8. El rezo que no terminaba en Salamanca. La ciudad de Salamanca, con su universidad centenaria y su catedral de piedra dorada, es un lugar donde el peso de la historia se siente en cada esquina. El padre Alonso era parte de esa historia viva. Un hombre anciano, con la piel surcada de arrugas como un mapa antiguo,
Había sido el capellán del convento de las Dueñas durante más de 50 años. Su vida era un tapiz de rutinas tranquilas, la misa matutina, las confesiones, y su oración personal cada noche en la capilla del convento, un espacio de silencio y penumbra donde las sombras parecían más antiguas que las propias piedras. Su rutina de oración nocturna siempre era la misma. Se arrodillaba ante el sagrario y recitaba una serie de plegarias que conocía de memoria, concluyendo siempre con 3 Aves Marías. Era su forma de cerrar el día, de entregar las preocupaciones del mundo y encontrar la paz antes del descanso. Pero una noche, la rutina se rompió. Recitó la primera Ave María. Dios te salve, María. La segunda. Ruega por nosotros, pecadores. Y la tercera. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tras pronunciar el amén final, hizo una pausa, preparándose para levantarse. Pero el silencio no llegó. Desde algún lugar en la capilla, una voz susurró la siguiente frase de la oración, como si él no la hubiera terminado. Santa María, Madre de Dios. La voz era la de una mujer, suave y clara, pero con un timbre extrañamente resonante, como si viniera de muy lejos. El padre Alonso se quedó inmóvil. Miró a su alrededor. La capilla estaba vacía. Las monjas de clausura ya estaban en sus celdas. No había nadie. Pensó que tal vez una de las hermanas se había quedado rezando en la oscuridad y él no la había visto. «Hermana, ¿hay alguien ahí?», preguntó en voz alta. Solo el eco de su propia voz le respondió. Confundido, lo atribuyó a un eco extraño o al cansancio. A la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Terminó su tercera Ave María con un amén rotundo. Y de inmediato, la voz femenina continuó la oración desde donde él la había dejado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Esta vez, no había duda. La voz era nítida. Y continuó hasta el final de la oración, concluyendo con su propio amén susurrado. El padre Alonso sintió un escalofrío. No era una presencia amenazante, pero sí profundamente desconcertante. ¿Quién era? ¿Y por qué continuaba su oración? Las noches siguientes, el fenómeno se repitió sin falta. Se dio cuenta de que si intentaba no rezar la última Ave María, no pasaba nada. La voz solo se manifestaba cuando le intentaba concluir su rezo. Era como si no quisiera que la oración terminara. Como si necesitara que continuara. Decidió experimentar. Una noche, después de que la voz completara su oración, él mismo comenzó a rezar otra Ave María. Inmediatamente, la voz se unió a él, recitando la plegaria al unísono. Sus voces, la de un anciano y la de una mujer etérea, se entrelazaron en la oscuridad de la capilla, creando una armonía extraña y sobrenatural. Rezaron juntos. Y cuando él terminó, ella continuó, comenzando de nuevo. Y cuando ella terminó, él sintió el impulso irrefrenable de empezar otra vez. Entró en una especie de trance. La oración fluía sin fin. Ave María tras Ave María, un rosario interminable recitado por 2 voces que no pertenecían al mismo plano de existencia. Perdió la noción del tiempo. La luz de la luna que entraba por el rosetón se movió a través de la capilla, marcando el paso de las horas. Se sentía extrañamente reconfortado, envuelto en un manto de devoción perpetua. No había cansancio, no había sueño, solo la oración. Fue el sonido del primer pájaro del alba el que rompió el hechizo. El padre Alonso parpadeó, como si despertara de un sueño profundo. La voz se había desvanecido con la primera luz del día. Se sentía exhausto, con las rodillas doloridas y la garganta seca. Miró el reloj. Había pasado toda la noche rezando. La experiencia lo dejó profundamente perturbado y a la vez, extrañamente en paz. ¿Había estado rezando con un ángel? ¿O con el espíritu de una de las monjas que habían dedicado su vida a la oración en ese mismo lugar? Buscó en los archivos del convento, leyendo las biografías de las hermanas que habían vivido y muerto entre aquellos muros. Encontró la historia de la hermana Sor Ana de la Cruz, una monja del siglo XVII conocida por su devoción extrema. Se decía que creía que el mundo se mantenía en equilibrio gracias a la oración incesante, y que si la plegaria se detenía,
Aunque fuera por un instante, la oscuridad se apoderaría de todo. Murió de agotamiento, arrodillada en esa misma capilla, con el rosario en las manos, a mitad de un Ave María. El padre Alonso comprendió. El espíritu de Sorana seguía allí, cumpliendo con su sagrada misión. No quería que la oración terminara. Había encontrado en él un compañero para su vigilia eterna. Las noches siguientes, la rutina continuó, pero ahora el padre Alonso la aceptaba. Se arrodillaba, recitaba sus 3 Aves Marías, y cuando la voz de Sorana comenzaba, él se unía a ella. Rezaban juntos durante 1 hora, un pacto silencioso entre el sacerdote vivo y la monja muerta. 2 almas unidas en una oración sin fin para sostener el equilibrio del mundo. Sin embargo, una noche, la voz sonó diferente. Más débil, más distante. Y cuando terminaron su hora de rezo, la voz no continuó. El padre Alonso esperó en el silencio, pero ella no volvió a empezar. En su lugar, escuchó un susurro suave, que ya no era una oración. Gracias, descanso. Y luego, nada. El silencio absoluto. La voz nunca más volvió. El rezo ahora tenía un final. El padre Alonso sintió una profunda soledad, pero también una inmensa paz. Comprendió que su compañía le había dado al espíritu de Sorana el consuelo que necesitaba para, finalmente, completar su última oración y encontrar el descanso eterno. Había compartido su carga y la había liberado. A veces, en la quietud de la capilla, todavía cree sentir una presencia a su lado, una compañía silenciosa. Y sabe que aunque la oración termine, su eco perdura para siempre en las piedras de Salamanca. Algunas oraciones nunca deberían terminar. Si quieres escuchar más historias que desdibujan la línea entre lo sagrado y lo aterrador, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. La próxima plegaria podría ser la tuya. Y si este relato te ha hecho reflexionar, déjanos un like. Tu apoyo es el amén a nuestro trabajo. Historia 9. Las velas que se encendían solas en Veracruz. El calor en Veracruz es un ente vivo. Húmedo y pesado, se pega a la piel y parece ralentizar el tiempo. En el panteón particular de la ciudad, un lugar de criptas opulentas y estatuas de ángeles ennegrecidas por la humedad, el padre Gabriel se enfrentaba a un misterio que desafiaba toda explicación racional. Era un hombre joven, enviado desde la capital, y su mentalidad moderna y lógica chocaba a menudo con las creencias y supersticiones locales. Pero lo que estaba ocurriendo en el pasillo de los nichos familiares lo estaba obligando a cuestionar sus propias certezas. Todo comenzó con los informes del velador nocturno, un hombre mayor y supersticioso llamado Armando. «Padre, se lo juro por la Virgencita», le decía cada mañana, con los ojos llenos de pánico. «Las velas se encienden solas». Según Armando, cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, las velas de cera colocadas en los pequeños altares frente a una fila específica de nichos, se encendían simultáneamente. No había mechas quemadas, ni olor a fósforo, ni rastro de intervención humana. Simplemente, de un segundo para otro, las llamas aparecían, danzando en la oscuridad. El padre Gabriel, escéptico, lo atribuyó a reflejos, a la imaginación del anciano o a alguna broma de mal gusto. Para demostrarle que no había nada que temer, decidió pasar una noche en el panteón con él. Se instalaron en una pequeña oficina con vistas al pasillo de los nichos en cuestión. El tiempo pasaba lentamente, entre el zumbido de los mosquitos y las historias de fantasmas de Armando. El sacerdote leía su Biblia, sintiéndose un poco ridículo. A las 2:58 de la madrugada, Armando se puso visiblemente nervioso. «Ya casi es la hora, padrecito». «Mire, mire». El padre Gabriel levantó la vista, con una sonrisa indulgente. Observó el pasillo oscuro. La única luz era la de la luna que se filtraba por un tragaluz, bañando las lápidas de un resplandor plateado. Las velas, una docena de ellas frente a los nichos de la familia de la Vega, eran solo siluetas de cera. El reloj de la oficina dio las 3 de la madrugada. Y entonces ocurrió. En un instante, sin sonido, sin destello previo, 12 pequeñas llamas cobraron vida al mismo tiempo, como si un interruptor invisible las hubiera encendido. La luz anaranjada y parpadeante iluminó las placas de mármol, revelando los nombres y las fechas grabadas. El padre Gabriel se quedó sin aliento.
La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Se levantó y caminó lentamente hacia los nichos, con Armando siguiéndolo a una distancia prudente. Se acercó a una de las velas. La llama era real. Irradiaba calor. La cera en la base estaba intacta, la mecha estaba blanca, como si nunca hubiera sido tocada por el fuego. Era físicamente imposible. No había cables, ni gas, ni ningún truco que pudiera explicarlo. Era un milagro silencioso o una manifestación aterradora. Las llamas danzaban al unísono, con una cadencia extrañamente hipnótica. Y todas ellas, notó con un escalofrío, se inclinaban ligeramente en la misma dirección, hacia el nicho central, el más grande y ornamentado. El nicho pertenecía a una tal doña Isabel de la Vega, matriarca de la familia, fallecida en 1920. La inscripción bajo su nombre decía, Guardiana de la Luz Eterna. El padre Gabriel comenzó una investigación. Descubrió que la familia de la Vega había sido una de las más ricas y poderosas de Veracruz, pero su fortuna se había construido sobre cimientos oscuros, la piratería, el contrabando y, según los rumores más persistentes, pactos con entidades que no eran de este mundo. Doña Isabel, en particular, era conocida como una mujer de voluntad férrea, practicante de ritos sincréticos que mezclaban el catolicismo con creencias mucho más antiguas y oscuras. Se decía que había jurado en su lecho de muerte que su espíritu nunca abandonaría a su familia, y que su luz los guiaría incluso desde la tumba. El fenómeno de las velas continuó noche tras noche, siempre a las 3 de la madrugada, la llamada hora del diablo. El padre Gabriel empezó a sentir que no era una simple manifestación, sino un ritual. Un ritual que se llevaba a cabo desde el otro lado del velo. ¿Qué significaba? ¿Era doña Isabel protegiendo a su familia, o era algo mucho más siniestro? Notó que la luz de las velas no era cálida ni reconfortante. Proyectaba sombras largas y grotescas que parecían retorcerse en las paredes, como figuras danzantes. Y en el silencio de la noche, a veces creía escuchar un cántico muy bajo, casi inaudible, mezclado con el zumbido de los insectos. Una noche, decidido a poner fin al ritual, se presentó en el pasillo minutos antes de las 3, armado con un hisopo de agua bendita. Cuando las llamas aparecieron, comenzó a caminar por la fila, rociando cada vela con el agua consagrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que esta luz impía se extinga, recitaba con voz potente. La reacción fue instantánea y violenta. Cuando la primera gota de agua bendita tocó la primera llama, esta no se apagó. Siseó como agua sobre aceite hirviendo y la llama creció hasta casi medio metro de altura, emitiendo un humo negro y espeso con un olor a azufre y a flores podridas. Hizo lo mismo con la segunda, y la reacción fue idéntica. Al llegar a la tercera, la lápida de mármol del nicho frente a él se agrietó de arriba a abajo con un ruido ensordecedor. Armando, que observaba desde lejos, gritó de terror. El padre Gabriel no se detuvo. Impulsado por una mezcla de fe y adrenalina, continuó por la fila. Con cada vela que rociaba, un nuevo acto de poltergeist ocurría. Las flores de los jarrones salían disparadas, las puertas de otros nichos se abrían y cerraban de golpe. La temperatura del pasillo bajó drásticamente. Al llegar a la última vela, la que estaba frente al nicho de doña Isabel, todo el pasillo se sumió en un caos. Un viento huracanado surgió de la nada, apagando todas las llamas a la vez y sumiéndolos en la más profunda oscuridad. Y en esa oscuridad, una voz de mujer, antigua, fría y llena de una ira centenaria, resonó por todo el lugar. ¡Mi luz! El grito fue tan potente que sintió que le vibraban los huesos. Armando y él salieron corriendo del panteón, sin mirar atrás. Al día siguiente, regresaron con la luz del sol. El pasillo estaba en completo desorden. Flores, cristales rotos y trozos de mármol cubrían el suelo. Todas las velas habían desaparecido. Y en la lápida del nicho de doña Isabel, la grieta que había aparecido la noche anterior ya no estaba. La piedra estaba intacta. Pero la inscripción había cambiado. Ya no decía Guardiana de la Luz Eterna. Ahora, grabadas en la piedra como si hubieran estado allí desde siempre, había nuevas palabras. La oscuridad también es una guía. Las velas nunca más se encendieron. Pero el padre Gabriel supo que no había ganado.
Simplemente había obligado a la entidad a cambiar su manifestación. Ya no necesitaba la luz para su ritual. Había abrazado la oscuridad. Y ahora, el Panteón de Veracruz era un lugar aún más sombrío, donde se sentía una presencia vigilante y antigua, esperando en la negrura a que alguien más intentara perturbar su descanso. Hay luces que es mejor no encender y oscuridades que es preferible no explorar. Si estas historias iluminan tu fascinación por el terror, suscríbete y activa la campanita. Te guiaremos a través de las sombras. Y si te ha gustado este relato, déjanos un like. Es una pequeña llama de apoyo en nuestra noche interminable. Historia 10. El monje que se confesó siglos después en Toledo. Toledo, la ciudad de las tres culturas, es un laberinto de piedra y tiempo, donde cada callejón susurra leyendas. Dentro de los muros de su imponente catedral, en un pequeño y raramente usado confesionario de madera de nogal tallada, el padre Ismael escuchaba las penitencias de los pocos fieles que aún buscaban el anonimato de la rejilla. Era una tarde fría de invierno, y la catedral estaba casi vacía, sumida en una penumbra solemne. El padre Ismael, un hombre cuya fe era tan sólida y antigua como los muros que lo rodeaban, cabeceaba ligeramente, arrullado por el silencio. De repente, el crujido de la puerta del confesionario lo despertó. Alguien había entrado en el lado del penitente. A través de la rejilla, solo podía ver una silueta oscura. «Ave María Purísima», dijo el padre Ismael, como dictaba el rito. «Sin pecado concebida», respondió una voz. Era una voz masculina, profunda y resonante, pero con un timbre extraño, como si hablara a través de un velo. Y arrastraba las palabras con un acento castellano antiguo, uno que no se oía en las calles de Toledo desde hacía siglos. «Dime, hijo mío, ¿cuál es tu pecado?», preguntó el sacerdote. Hubo una larga pausa. Luego, la voz comenzó su confesión. Y no era una lista de pecados comunes. El hombre hablaba de envidia, de soberbia y de traición dentro de una orden monástica. Hablaba de conspirar contra un hermano de su congregación, un hombre llamado Fray Diego, por el priorato de su monasterio. Habló de falsificar documentos, de esparcir rumores maliciosos y de envenenar la mente del abad contra su rival. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de la vida monástica en una época pasada, llena de intrigas y ambiciones ocultas bajo los hábitos. El padre Ismael escuchaba, fascinado y perplejo. El lenguaje, los detalles, los nombres, todo parecía sacado de una crónica medieval. Pensó que tal vez era un actor de teatro, un historiador excéntrico o simplemente un loco. Sin embargo, había una sinceridad en la voz, un peso de culpa tan profundo y genuino, que le erizaba la piel. Mi envidia llevó a Fray Diego a la deshonra, continuó la voz, cargada de un remordimiento que parecía haber fermentado durante eras. Fue expulsado del monasterio, acusado de herejía por mi causa. Murió solo y en la miseria. Y yo obtuve lo que quería. Fui nombrado prior. Pero mi alma se ha consumido en el fuego de mi culpa desde entonces. Es un pecado grave, hijo mío, dijo el padre Ismael con suavidad. Pero la misericordia de Dios es infinita. Si tu arrepentimiento es sincero, puedes ser absuelto. Mi arrepentimiento ha sido mi única compañía durante una eternidad, susurró la voz. He vagado en las sombras de este sagrado lugar, sin encontrar el perdón, sin poder cruzar el umbral. He esperado a un confesor que pudiera escuchar el peso de un alma anclada en el tiempo. Un escalofrío recorrió al sacerdote. ¿Una eternidad? ¿Anclada en el tiempo? Empezaba a comprender que su penitente no era un hombre común. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó, con la voz apenas audible. Soy Fray Rodrigo de Peñarroya, respondió la voz. Y mi pecado me ha atado a este mundo mucho después de que mi cuerpo se convirtiera en polvo. El padre Ismael conocía ese nombre. Lo había leído en los antiguos archivos de la catedral. Fray Rodrigo de Peñarroya había sido un monje del siglo XV, conocido por su piedad y su liderazgo. No había ninguna mención de un escándalo o de un Fray Diego. La historia oficial era impecable. Te daré la absolución, dijo el padre Ismael, con el corazón latiéndole con fuerza, decidiendo seguir el rito hasta el final, sin importar la naturaleza de su interlocutor. Recitó las palabras de la absolución, sintiendo un poder inusitado en cada sílaba.
Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Cuando pronunció el amén, un suspiro profundo, casi un gemido de liberación, se escuchó al otro lado de la rejilla. Gracias, susurró la voz, ahora mucho más débil, como si se estuviera desvaneciendo. Por fin, la paz. El padre Ismael esperó, pero no hubo más sonido. El silencio volvió a llenar el confesionario. Empujado por una necesidad imperiosa de ver a su penitente, salió de su cubículo y abrió la puerta del otro lado. Estaba vacío. No había nadie. Pero en el reclinatorio de madera, donde el hombre se había arrodillado, había un pequeño objeto. Un trozo de tela. Era un pedazo de arpillera gruesa, marrón y deshilachada, como la de un hábito de monje muy antiguo. Y sobre la tela, se había formado una fina capa de polvo gris. Tomó el trozo de tela con mano temblorosa. Era real. No había sido una alucinación. Mientras lo sostenía, notó algo más. En la madera del reclinatorio, donde no había nada un momento antes, aparecieron unas letras, como si hubieran sido quemadas en la superficie. No formaban una palabra, sino una fecha. 1485. La fecha de la muerte de Fray Rodrigo de Peñarroya. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió el confesionario, apagando la única vela que iluminaba el rincón. En la oscuridad, el padre Ismael sintió una presencia pasar a su lado, una sensación fugaz de gratitud y de una tristeza infinita que se disolvía. Luego, la sensación desapareció. Guardó el trozo del hábito como una reliquia, la prueba de la confesión más extraña de su vida. Había absuelto un pecado de 500 años. Había liberado un alma que había vagado durante siglos, atrapada por la culpa, esperando que la llave del perdón abriera las puertas de la eternidad. Y comprendió que las paredes de la Catedral de Toledo no solo guardaban piedras e historia, sino también los ecos de las almas que, a veces, necesitan una última palabra de misericordia para poder, finalmente, descansar en paz. Algunos pecados son tan profundos que ni la muerte puede borrarlos. Si esta última confesión te ha dejado reflexionando sobre los fantasmas del pasado, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque siempre hay más almas esperando contar su historia. Y si has llegado hasta el final de este viaje aterrador, te has ganado nuestro respeto. Déjanos un último like como sello final a esta noche de terror. Gracias por tu valentía. Nos vemos en la próxima pesadilla.